mientras no seamos hallados que hemos terminado esta carrera, vamos a necesitar del Señor. Mientras no lleguemos a la línea final, mientras no hayamos tocado esa línea todavía, estamos aquí día a día necesitados del Señor. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos oír de Dios. Y Dios tiene palabra para su pueblo. Él tiene algo precioso porque nos está preparando para una eternidad. Amén. ¿Estamos listos todos? ¿Listos para la eternidad? Estamos en proceso, ¿verdad? Pero estamos listos porque cuando una vez tenemos al Señor como a Jesús como Señor en nuestras vidas, estamos listos. Amén. Así es que así como están, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Juan, en el Evangelio que escribió Juan el apóstol, capítulo 3, versículo 36, y cuando lo tengan todos pueden decir un amén. Aleluya. San Juan 3:36. ¿Lo tienen listo? Dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Señor, yo te doy gracias por este pueblo que ha venido dispuesto a escuchar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, porque tú estás aquí en nuestros medios, ayudándonos a dar y a recibir de ti. Gracias te doy por tu obra, por lo que tú harás, porque ahora saldremos cambiados, saldremos con retos, Señor, de seguir esta línea final, Señor, de seguir alcanzando lo que tú quieres que alcancemos, que caminemos en esta tierra como tú quieres que caminemos, Señor. Gracias te doy por tu palabra es poder, tu palabra cambia, tu palabra transforma, tu palabra nos da un mejor destino. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bajo este tema, el mensaje que Dios me dio en particular, lo titulé: ¿puedes confiar tu fe en Jesús? Puedes confiar tu fe en Jesús. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado dice y define la palabra fe: es una palabra relacionada con creer. Desde luego, ambos conceptos no pueden ser separadas. Fe con creer. La palabra en hebreo son emun, emuná, pero amán se traduce frecuentemente para la palabra creer. La primera vez que este verbo aparece en el Antiguo Testamento es cuando se usa con Abraham. En Génesis 15:6 dice que y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es en esta porción que el apóstol Pablo se apoya en el libro de los Romanos capítulo 4, donde dice que la fe del creyente es contada por justicia, sacando en conclusión que si alguno cree en aquel en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús el Señor, eso le será contado por justicia. Ahora, la Biblia destaca claramente al hombre como un ser pecador. Tú y yo somos destacados aquí en la palabra de Dios como un hombre pecador, un hombre sujeto al pecado, un hombre propenso a pecar y por ende un hombre que estamos separados de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: porque Dios no declarará justo a nadie por haber cumplido la ley, ya que la ley sirve tan solo para hacernos saber que somos pecadores.
El apóstol Pablo habla y dice: yo no hubiese sabido que era pecador si no hubiese conocido la ley, si no hubiese conocido la palabra de Dios. Es lo mismo con nosotros. Nosotros no hubiésemos sabido que nosotros éramos adúlteros, fornicarios, avaricias, pecadores en todas las áreas de la vida. Si nosotros no supiésemos por la ley, por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha revelado a nosotros que somos pecadores. La palabra de Dios me muestra día a día que mi mente y mi corazón están constantes a inclinarme al pecado y hacer el pecado. Ahora, Romanos 3:20 dice de que cuando nos mostró a nosotros y nos muestra a nosotros que somos pecadores. Ahora cuando el apóstol Juan viene aquí y habla de que la luz vino al mundo y dice que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Oiga bien, amados hermanos. Además de amar las tinieblas, dice Juan que aborrecieron la luz y no aceptaron la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir esto en nosotros? Que nuestra naturaleza humana es amar más el pecado. Nuestra naturaleza humana es gozarnos más en las cosas que son los deleites de la carne. Esa es nuestra naturaleza natural del hombre pecadora. Eso somos nosotros. Sin embargo, aquí el apóstol Juan nos habla y nos llama a todos y está hablando de Jesucristo. Él vino y representa y habla a Cristo. Dice de que Él fue el que agarró la antorcha porque la luz era Cristo. Y eso mismo es en nosotros. Dice un hermano, y me gustó lo que dijo un hermano: el mundo puede dar buena educación para darnos buenos profesionales, pero no nos puede dar hombres dignos, nobles, honrados e incorruptibles. Eso solamente lo da Jesucristo. Eso solamente es producto de tener un encuentro personal con el Dios viviente. Nadie más nos hará un hombre y una mujer incorruptible, sino solamente aquel que fue incorruptible, que murió y resucitó al tercer día. Y por eso nosotros, los que estamos aquí en casa, podemos decir: un día seremos un hombre y una mujer incorruptible. Allá en los años 1970, en un lugar muy pequeño de Guatemala llamada Almolonga, donde Almolonga significa lugar donde brota agua, el evangelio de Jesucristo llegó a esa ciudad pequeña y olvidada. Una ciudad donde estaban las cárceles abarrotadas de toda clase de crímenes, personas que habían cometido crímenes adentro en esa ciudad. Las estadísticas eran elevadas del alcoholismo, la prostitución, la hechicería y la brujería. Pero bendito sea Dios que llegó el evangelio de Jesucristo, y esas vidas, esa ciudad de Almolonga ahora no es una ciudad más maldecida, pero una ciudad bendecida, porque llegó el evangelio de Jesucristo. Y cuando llega el evangelio de Jesucristo, hay cambios, hay vidas transformadas, hay vidas completamente libre de lo que los encadena. La mujer y el hombre ya no viene a ser un títere más del hombre, pero viene a encontrar la dignidad en Jesucristo. Viene a encontrar su identidad en Jesucristo, quien nos hizo para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Si tú estás en esta tarde y es primera vez que estás aquí, déjame decirte que no tienes por qué sentirte solo, triste, apartado, sin sentido. Dios da sentido a tu vida. Jesús sigue cambiando las vidas. Abre tu corazón al Señor. Este es un día propicio para escuchar de Él, que Él te cambiará aquí y también te dará una eternidad. Aleluya.
Se tomó de que un pueblo tuviera fe, que creyera que Jesús era su única salida. El único requisito que pide Dios es creer. Creer. Romanos 4:9 dice que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Dios hizo un pacto con Abraham. En Génesis capítulo 17 habla de ese pacto, y como señal de ese pacto, como sello, iba a haber la circuncisión para el pueblo, para los hijos que vinieran de la descendencia de Abraham. Pero ¿por qué le fue contado por justicia? ¿Por qué le fue contado a Abraham por justicia? Porque Abraham, antes de ser circuncidado, él le creyó a Dios. En otras palabras, lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios es de que Abraham no tuvo que hacer ninguna obra, no tuvo que hacer nada de su parte para creerle a Dios. Es más, Dios se mostró a él y Dios le habló a Abraham. Es de esta misma manera que el apóstol Pablo hace un paralelo, así como Abraham y el hombre que pone su fe en Jesús. Aquel hombre y aquella mujer que hoy en día pone su fe en Jesús, su fe le es contada por justicia. No por nosotros mismos, sino porque en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí es la gran diferencia entre aquel hombre que es orgulloso y aquel que se humilla delante de Dios. El hombre va a querer de alguna manera satisfacer delante de Dios, apaciguar lo malo que hace. El hombre siempre va a querer hacer un favor a Dios, traerle una oración más, pedirle a un santo más, pedir y hacer más, hacer algo, un sacrificio más. Pero la palabra de Dios dice que suficiente fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por eso nosotros, los que ponemos la fe en Jesucristo, solamente somos hombres y mujeres justificados solamente por Jesús. Jesús está enfrente de nosotros. Dios ya no nos ve como el pecador, como aquel hombre, el fornicario, el adúltero, el asesino, el que maltrata, el que has hecho groserías. Él te ve bajo la sangre de Cristo, que es suficiente para apaciguar la ira que estaba para cada uno de nosotros. Eso es la sangre de Cristo, apacigua la ira que está sobre el impío. A Jesucristo le podemos adorar y decirle gracias, porque tu sangre es suficiente para apaciguar la condenación que yo llevaba marcada en mi vida. Jesucristo solamente, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendecimos al nombre del Señor. Es por ello que la vida del creyente comienza en Jesús y termina en Jesús. La pregunta fue al principio: ¿puedes confiar tu fe en Jesús? Y ya la primera respuesta es sí, porque Él es el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que me limpia y me salva de condenación. Aleluya. Ahora, aún puedes confiar tu fe en Jesús para vivir en esta tierra. Hebreos 10, versículo 38 dice: mas el justo vivirá por la fe.
Aleluya. Pienso que uno de los problemas por qué el creyente, oiga bien, pienso que uno de los problemas por qué el creyente cae en caminos errados o en valles de amargura, no es porque Dios no nos guíe, sino es porque el pueblo de Dios no estamos escuchando a Dios. Si escucháramos a Dios, prevendríamos muchas circunstancias en nuestras vidas y viviríamos vidas más fructíferas. Y aquí es donde entra la carne y el enemigo de nuestras almas. En Mateo capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo nos habla a través de las parábolas, de la parábola del sembrador. Todo el capítulo 13 habla del sembrador. Dice que una semilla cayó junto al camino y las aves se las comieron. La semilla que cayó en pedregales y al salir el sol se quemó porque no tenía raíz. La semilla que cayó parte en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. La semilla que cayó en buena tierra y dio fruto. Fueron 4 semillas. Muchas veces nosotros nos sentimos tan orgullosos de que la semilla cayó en tierra buena y decimos somos nosotros. Sin embargo, en el capítulo 13, 22 es más específico Jesucristo. Y al decir exactamente qué pasó con la semilla que cayó entre los espinos, dice que el que fue sembrando entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oiga bien, hay una semilla que cae en los espinos y estos espinos, los afanes de esta tierra son los espinos. La avaricia, el amor al dinero son los espinos. Y esto ahoga la semilla que cayó y no la hace que sea fructífera. La Biblia habla del siglo presente. Oiga bien, porque dijo que la palabra que cayó, la riqueza hace fructuosa de este siglo presente. En este siglo, Satanás tiene un poder limitado, pero él lo usa al máximo para cegar el entendimiento de los incrédulos. Vamos a leer una porción, la voy a leer, 2 de Corintios 4, del 1 al 6, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con justicia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, diga este siglo, oiga bien, la semilla está ya en el Dios de este siglo, en este siglo. Dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Oiga bien, Satanás, que es el rey, el Dios, perdón, no el rey, el Dios con D pequeña, de este siglo. Dice la palabra que Satanás cerró los ojos de los incrédulos. Hubo tinieblas en los incrédulos. Oiga bien, mire el contraste que hay. Dios pide que creamos nosotros. Satanás pone tiniebla para que haya ¿qué? Ceguera espiritual. Él es el Dios de este siglo. Y como el Dios de este siglo, Él va a hacer todo lo que Él puede para que nosotros, los hijos de Dios que hemos recibido su palabra, esa semilla que ha caído, venga, pero no produzca fruto, porque mientras en este siglo estemos, van a haber afanes. Ahora, está en nosotros si nosotros decidimos creerle a Dios soberano, aún sobre este tiempo que estamos en este siglo. Porque este siglo se va a acabar y va a venir un siglo eterno. Ahora, mientras estamos en este siglo, nosotros debemos de caminar como hijos de luz, como hijos de Dios, no afanándonos por las cosas de esta tierra. Ya no les gustó mucho, porque nos está pegando. Porque yo les voy a hacer una pregunta y yo quiero que se conteste con integridad en su vida. Allí donde usted está, en su comunión con Dios, ¿está usted siendo fructífero como Dios quiere que usted sea fructífero para Él? ¿Está usted siendo fructífero? No me conteste. Si es momento de reflexionar, gracias a Dios que estamos aquí. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice: no nos conformemos a este siglo. Oiga bien, estamos hablando en este siglo. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Está usted en este momento en la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? ¿Está usted en esa perfecta voluntad de Dios? ¿O es que los afanes de este mundo, de este siglo, nos han atrapado de tal manera que no podemos ni trabajar bien? Que en la semilla, la palabra de Dios, la escuchamos, pero después de que la escuchamos, salimos y no salimos creyéndole a Dios que Él va a ser nuestro proveedor, que Él va a ser el que va a cuidar de nuestra familia, y seguimos afanados y seguimos como hombres y mujeres incrédulos de este tiempo. Esto es bien duro. Porque lo que Dios está pidiendo de nosotros es que nosotros le creamos. Porque cuando nosotros no le creemos y nos afanamos y estamos con esas congojas diarias de lo que va a pasar, ¿sabe lo que está pasando? La semilla está siendo ahogada. La semilla, el trabajo de Satanás, está siendo más fructífero
fructífero en nuestras vidas, que cuando debe ser lo contrario, la palabra de Dios tiene que dar fruto en nuestra vida porque le estamos creyendo a Él. Santiago 1:22 dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos nosotros mismos. Creo que todos los días nosotros debemos de caminar en tal integridad delante de Dios y ponernos como el apóstol, como Santiago lo pone luego como un ejemplo. Dice: el que oye la palabra y no la pone por obra es como un hombre que se ve en un espejo, que al rato se olvidó de esa imagen, se olvidó de lo que vio, no se olvidó de quién es Él. Y dice que más el que hubiese mirado atentamente desde el punto de vista de la palabra de Dios, que es la que trae libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo y es hacedor, este será bienaventurado en su hecho, este será bienaventurado. El Señor nos está diciendo, cuando nosotros obramos y creemos y somos hacedores de la palabra de Dios, somos bienaventurados. Él te quiere decir: quiero que seas bienaventurado, pero tienes que creer la palabra, tienes que creerme lo que yo he prometido para ti, tienes que creerme que yo estoy contigo, que no te dejo, que no te desamparo, que allí donde estás en medio de la prueba, yo estoy contigo, que allí donde yo estoy, estás tú en medio de la dificultad. Te sacaré, tú no serás quemado por las llamas, ni las aguas te ahogarán, porque el Señor está contigo. Aleluya, aleluya. Este siglo va a pasar. Lo único que nos pide Dios es que en este siglo nosotros le creamos a Él. Los apóstoles le creyeron a Jesucristo entre medio de dificultades, pero le creyeron. Como alguien dijo una vez: aunque pase este examen a puro 7, pero lo quiero pasar, dice. No sé 7 o 5 como era, pero dice: aunque sea de raspadita, pero lo quiero pasar. ¿Sabe? Con Dios no pasamos de raspadas, con Dios pasamos victoriosamente. Pasamos victoriosamente porque Él ya tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Aleluya. Pero algo muy interesante que encontré cuando estaba leyendo Juan, que dice que los apóstoles vinieron y creyeron en Él y las señales de Jesús lo siguieron. Mire cómo es esto de precioso, amadas hermanas. Dice la palabra de Dios que mientras Juan venía y anunciaba de que Cristo vendría, que Cristo estaba a la puerta, que Él era menor, que Él no era de quien se hablaba, sino que Él hablaba por Cristo. Dice que mientras los apóstoles y aún algunos discípulos de Juan se vinieron a ser discípulos de Jesucristo, dice que vinieron y creyeron la palabra. Creyeron a Jesús, le creyeron a Jesús, y cuando le creyeron a Jesús, dice entonces que Jesús vino y hacía señales y milagros. Es lo que Dios nos está diciendo en Marcos 16:7. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpiente y beberán cosas mortíferas y no les dañarán. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Amados hermanos, si creemos en Jesús, si caminamos a la par de Jesús, dice que antecede el creer para que luego las señales vengan. Tengo que creer primero a Jesús y las señales son para nosotros, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros
Necesitamos ver las señales de Jesús en nuestras vidas. A conciencia. No es solamente de decir yo necesito, pero es de aquellas veces cuando tú clamas y dices yo necesito ver tu favor, Señor. Quiero ver tu mano santa, Señor. Yo, dígale en esta tarde, yo he decidido creerte, yo he decidido creerte, yo he decidido caminar, vivir para ti, Señor. Obra a favor mío. Tito capítulo 2, versículo 12. Hay una lista de exhortaciones que se le da a la iglesia. Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Oiga bien, este siglo. Sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo es el que vive en este siglo cuando la semilla cae en espinos? ¿Cómo es que vive, hermanos? Afanada y con los deseos de alcanzar las riquezas de este mundo. Tito nos está exhortando a la iglesia. No de que no trabajemos, porque eso no es un principio fuera del bíblico, que no trabajemos. Pero lo que él está diciendo, este siglo se va a acabar. Y yo se lo digo, trabajo con un anciano que ya, y yo voy a llegar a esa edad y los años se va a acabar y deja todo. Pero hay algo más que la iglesia de Dios tiene que vivir. Tenemos que vivir sobrios, tenemos que vivir alerta, tenemos que vivir despierto a la expectativa de que Cristo viene pronto. Y si no viene pronto, yo me voy con Él. Tenemos que vivir despierto, caminando en este siglo, pero no en este siglo, porque somos del siglo venidero, somos del siglo eterno. Aleluya. Hoy en día el consumerismo, el materialismo, la avaricia, los deseos de alcanzar todo, la fama, el nombre, todo está a la puerta. Pero guachao, oh, pongamos una mirada, pongamos un parar y decir, aquí no me muevo, aquí no me muevo, no me muevo por los deseos de este mundo, no me muevo por los deseos de alcanzar. Si viene, que Dios lo provea, está bien, pero de aquí en adelante yo quiero caminar sobriamente, piadosamente, buscando al Señor, buscando más de Él, porque eso es vida eterna, eso es vida eterna, amados hermanos. Aleluya. ¿A qué horas termina? Tengo 2 horas más. Aleluya. Estamos entendiendo el mensaje, la palabra de Dios. Aquí escuché que sí. Los de aquí están entendiendo. Digan que sí, amados hermanos. Aleluya. Ahora, denle gracias a Dios, démosle gracias a Dios porque es de Dios. Ahora, puedes confiar en Jesús, como tenía como tema. Y yo le puedo confiar a Jesús mi eternidad también. Yo puedo confiar mi fe en Jesús, porque la fe también tiene un objetivo. Y el objetivo de la fe nuestra es Jesucristo. Porque muchos tienen fe en las cosas. Muchos tienen fe en alguien. Pero yo le puedo confiar mi fe en Jesús. Número 1. Número 2. Yo puedo confiar mi fe en mi diario caminar
yo se lo puedo confiar a Jesús. Y número 3, yo puedo confiar mi fe en Jesús para mi eternidad. ¿Estamos claros? Sí. Juan el apóstol empieza hablando en el Evangelio y dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Primera doctrina para aquellos que no creen que Jesucristo es Dios. Juan 1:14 dice, oiga bien, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el principio Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto me da la enseñanza a creer de que Jesucristo es Dios. Y aquí refutamos a toda aquella falsa doctrina que dice que Jesucristo no es Dios. En el principio era el Verbo. Dice la palabra de Dios que en el principio estaba Dios, y Él creó los cielos y la tierra. Es el mismo Jesucristo, el mismo Dios que estamos hablando aquí. Él estuvo en el principio. Él es Jesucristo, es Dios eterno, pasado, Dios eterno, futuro, si lo podemos poner de esa manera para entenderlo en nuestra mente. Jesucristo es eterno, que no tiene ni principio, no tiene fin. Él es Dios, Él es Rey de Reyes, y Satanás se enoja que levantemos el nombre de Jesús en alto. Hay algo grande y poderoso que el enemigo se mueve cuando decimos Jesús es Dios. En todo lugar se puede orar, oh Dios mío, haz esto, pero cuando se menciona el nombre de Jesús, hay algo fuerte que se mueve. ¿Sabe qué es el enemigo? La palabra de Dios en Santiago dice que al oír del nombre de Jesús, aún los demonios tiemblan. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario, el Salvador del mundo, el Dios eterno en la cruz del Calvario. Él ahí nos dio la victoria. Él ahí nos dio la victoria. Al pueblo de Dios es un pueblo victorioso porque le hemos creído a Jesús y lo hemos hecho Señor y Salvador de nuestras vidas. Desde el tiempo de Nehemías hasta el tiempo de Juan el Bautista, que en el tiempo que él se levantó se conoce como el tiempo intertestamentario. En otras ocasiones le han dado el nombre como un tiempo de silencio, pero en sí no ha habido un tiempo de silencio, sino más bien fue un tiempo de mucha turbulencia para el tiempo judío. En este tiempo hubieron muchos cambios en el Medio Oriente. Y les voy a hablar, les dije desde Nehemías, porque se recuerdan cuando el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio a través del rey Nabucodonosor. Entonces vino el rey de Persa. Les voy a hablar un poquitito del rey de Persa que vino. Y dijo el rey de Persa, el rey de Persa vino y conquistó a Nabucodonosor. Entonces, como el pueblo judío estaba bajo el gobierno, por decirlo así, de Nabucodonosor, entonces vino el rey de Persa y dijo: no, pueden ir, y van a ir a reconstruir otra vez las murallas. Y ahí donde sale Nehemías, y dice Nehemías: Señor, que me das permiso habla con el rey para ir a reconstruir. Entonces, desde ese tiempo para acá fueron 200 años. El tiempo intertestamentario son aproximadamente 450 años. Pero de esos 450 años, 200 años, los persas estaban gobernando a los judíos. Entonces, cuando los persas estaban gobernando a los judíos tuvieron la libertad de seguir alabando, de seguir adorando a su Dios.
Sin embargo, los persas fueron conquistados, y aquí es donde entran en esos 450 años antes de la venida de Juan el Bautista. Entonces entró un nuevo imperio, que es Alejandro Magno. Vino y Alejandro Magno muere y no tenía a quién dejarle liderazgo. Entonces entre sus generales se repartieron el diferente país, la distribución del país. Entonces ahí hubieron varias dinastías. A todo esto les estoy diciendo que Israel está entre medio de todo ello, donde sufrieron grandes cambios. Luego con el tiempo va pasando y cuando llega Alejandro Magno, llega en esta dinastía en donde quieren que los judíos sean helenísticos, que agarren la cultura griega. Le estoy dando un poquito de background para que entiendan la cultura griega. Entonces cuando llega la cultura griega y que ya muchos habían adoptado la cultura griega, vino el imperio romano, que conquistó a todas estas dinastías. Entonces cuando vino y conquistó a los romanos, cierta parte de Roma fue tomada, y aquí tomaron a Jerusalén nuevamente. Y estando aquí estos romanos en Jerusalén, hubo una masacre, que los sacerdotes estaban teniendo su trabajo como sacerdote. Y en el lugar santísimo, ahí fueron a masacrar a los sacerdotes que estaban trayendo adoración a Dios. Y no solamente eso, hicieron sacrilegio, mataron un cerdo en el templo de Jerusalén. Entonces en todo esto entra lo que cuando entra Juan el Bautista, está así el pueblo de Israel, está el pueblo judío desesperado, esperando un Salvador, esperando cuando la promesa del Mesías iba a llegar para rescatarlo de ese ambiente tan difícil que estaban viviendo. Entonces cuando viene Juan y habla de que Jesús es el Mesías esperado, vinieron estos hombres, y les quiero dejar saber que Natanael fue un hombre muy genuino en buscar y en esperar en el Dios de Israel. Y con esto, ¿qué es lo que yo le quiero llevar a entender, pueblo de Dios? De que sí hay corazones genuinos que buscan, que esperan en la consolación, que esperan en el Dios Salvador. Sabe que cuando ellos fueron, Juan dice que en Juan 1:44 dice: y Felipe era de Betsaida. Felipe era un discípulo de Juan, y dice: era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo que quiero llevarlos con esto es, amados hermanos, de que en medio de la turbulencia que nosotros y que cualquier ser humano se encuentra, yo sé que hay un corazón genuino, deseoso de ser y de recibir cierta libertad, de recibir un descanso en su alma. Ahora estos hombres habían estudiado la ley, porque si Natanael dice que hemos encontrado al Mesías del que habló Moisés y los profetas, es porque genuinamente andaban buscando al Dios, al Mesías. Yo sé, amados hermanos, que en nuestros corazones, cuando estamos en tribulaciones y en angustia, hay un deseo ardiente de que el Mesías, el Salvador, venga a rescatarnos, venga a socorrernos. Déjeme decirle que ese Mesías es Jesucristo, y Él está aquí, y Él está aquí. Y ese fue el Mesías que Juan le está diciendo aquí cuando dice, cuando le dice aquí, le dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué te quiero decir? De que cuando nuestra fe la ponemos en Jesús,
Jesús, Él va a ser el consumador de nuestra fe. Él nos va a ayudar a caminar en esta tierra, pero también en Él nosotros tenemos vida eterna. Así como estos apóstoles encontraron en Jesús el Mesías esperado, Jesucristo es el Mesías que vendrá nuevamente por su iglesia. Es el Jesucristo que le veremos, que un día sonará la trompeta y le veremos y estaremos nosotros esperando por Él. Mi pregunta es, en esta tarde, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿En quién estás poniendo tu fe? Si pueden pasar los hermanos de alabanza. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? Durante este tiempo que caminamos en este siglo, ¿qué está tomando de ti para que tú no seas fructífero? ¿Qué te está haciendo a ti que no estás dando fruto de ninguna forma? ¿Qué te está deteniendo cuando Jesús dice: no os preocupéis, porque si aún los lirios de los valles tienen ese follaje, ese color lindo, si aún las aves de los campos tienen su alimento, cuánto más yo no te bendeciré? Pero ¿sabe lo que pasa? Que nuestro error ha sido muchas veces que ponemos la mirada en las cosas temporales. Hemos puesto la mirada en aquello que no es terrenal. Es más, no hemos puesto nuestra fe en Jesús. Hemos puesto la fe en mi trabajo, he puesto la fe en mi profesión, he puesto la fe en mi seguridad bancaria, he puesto mi fe en lo que me ha llenado, en mi familia. ¿Sabe qué? Ahora tiene que romperse eso, porque nuestra fe tiene que ser solamente en Jesús. Mi mirar tiene que ser en Jesús, mi caminar tiene que ser en Jesús. Si el Señor te ha bendecido con esas añadiduras, gloria a Dios, pero eso que no vaya a ser el tropiezo, donde aquí en este siglo que se va a acabar, que desaparecerás tú juntamente con Él, pero no desaparecerás para una vida eterna que tú esperas, sino para una condenación, porque dice que aquellos que no creen están destinados para condenación, pero para los que creen tendrán vida eterna, tendrán vida eterna. ¡Aleluya! Hay alguien en esta mañana, en esta tarde, que dice: yo necesito vida eterna. Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús. Hay alguien que genuinamente dice, así como esos hombres, esos discípulos que de verdad sabían que necesitaban de un redentor: yo necesito. Hay alguien aquí, yo quiero que levante tu mano, por favor. Dice la palabra de Dios que desde el tiempo de Juan se hace violencia en el reino de los cielos y solo los valientes lo arrebatan. ¿Sabe por qué? Porque el poder del evangelio es poder. Solo el poder del evangelio te va a cambiar tu vida. Solamente el poder del evangelio te va a dar destino. Solamente el poder del evangelio te va a cambiar, te va a dar esperanza. Vas a tener deseo de seguir adelante en medio de estos tiempos difíciles. Solo el poder del evangelio te guardará, te apartará, serás apartado para Él. ¿Quieres ser apartado para Él? Quiero que tomes un paso de fe. Solamente toma creer. Amigo, amiga, quiero darte esta primera oportunidad para ti. Dice la palabra de Dios que el que no se avergüence delante de los hombres, yo no me avergonzaré delante de mi Padre. No me avergonzaré delante de mi Padre, pero aquel que se avergüence delante de mí, delante de los hombres, será avergonzado. Dios no quiere que seas avergonzado. Es más, déjame decirte que el hecho de estar aquí es la gracia de Dios, porque Él te ha traído para que tú escuches de lo que Él te quiere dar, del que Él te quiere dar esperanza, de que Él te quiere dar vida eterna. Y no es por ti, no es porque tú viniste, sino porque Él quiere que tú le creas y que seas salvo. Hay alguien aquí. Voy a dar un tiempo
que levante su mano, el que se quiera reconciliar con el Señor. Este es el tiempo para estar listos para la eternidad. Este es el tiempo, no te avergüences. Quiero la congregación que ore, por favor. Quiero la congregación que ore. Ore, amados hermanos, oren, peleen este momento. Sabe que esta es una batalla espiritual grande. Suelta Satanás, suelta demonio, suelta esos corazones, quita toda vergüenza, oh, todo acoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, hay libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay alguien aquí, amados hermanos, amigos que nos visitan. No te vayas sin el Señor. No te vayas sin salir de este lugar sin Cristo en tu vida como Señor y Salvador. Aleluya. Aleluya. Si estás peleando, déjame decirte que nosotros ya pasamos por eso. El Señor no te está diciendo tienes que cambiar esto y aquello. El Señor no te está diciendo nada. Recuérdate que no es por obra. Ninguna de las obras que tú hagas te van a llevar al reino de los cielos. Es solamente por su gracia, porque Él te ha hablado al corazón, porque en tu corazón ahorita escuchas, tienes una voz y ya no la aguantas, que está ahí diciéndote: ven a mí, ven a mí, ven a mí. Quiero darte paz, quiero darte esperanza, quiero darte gozo. Aleluya. Hay alguien aquí, de aquellos que me escuchan, hay alguien ahí arriba que quiere dar ese paso de fe. Hay alguien ahí arriba. Aleluya. Aleluya. Para aquel que me escucha en esta tarde, si esa persona eres tú, quiero que digas: Señor Jesús, perdóname. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Reconozco que tú eres el Salvador, que viniste a morir en la cruz del Calvario. Perdóname. Perdóname de este pecado, de esta condenación en mi vida. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Gracias te doy, Jesús. Sé mi Rey y mi Señor de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén.